Tenemos para todos los inversores inquietos una entrevista que le vamos a hacer a Àlex Fuster, el economista jefe de Andbank, al que, como es habitual y cada año, tenemos que revisar con él cuál va a ser la estrategia que desde Andbank se va a plantear para el año 2025 y de eso es lo que queremos hablar con Àlex Fuster. Àlex, bienvenido al Inversor Inquieto, un año más, como siempre. Hola, María Jesús, gracias. Es un placer tenerte con nosotros, además con los aciertos yo creo que de los años anteriores, con las estrategias que se han marcado. Lo hemos aprovechado francamente bien, tanto el año 23 como este 24, para nuestros clientes en Andbank, no perdiendo ninguna de las oportunidades que había en el mercado. Yo creo que es lo primero por lo que hay que empezar, ¿verdad? Es decir, que ya habéis hecho y se ha hecho un gran trabajo en la casa en 2 años muy claves, después de un 22 muy complicado, pero lo cierto es que donde tienes que ayudar a ganar dinero es cuando hay oportunidades en el mercado, y nosotros ahí no nos hemos perdido ni una. Yo creo que es lo primero por lo que hay que empezar, ¿verdad? Porque al final eso es lo que te dice que haces bien tu trabajo, porque aquellos que hayan perdido estos 2 últimos años porque han estado en letras del Tesoro, depósitos a plazo, porque la entidad en la cual están confiando, eso es lo que les recomienda, pues tienen ya la certeza de que se han perdido 2 años muy, muy importantes de un ciclo que está dando muy buenas rentabilidades. Así que, por tanto, la enhorabuena para empezar. Si me permites, diría 2 cosas. Sí. Creo recordar que decíamos, cuidado con abusar del depósito. Sí. Un riesgo de reinversión importante. Ahora, cuando meten los depósitos, encuentras niveles muy altos, ¿no? Y segundo, esto es fruto de tener un gran equipo basado en muchos países que me dan la oportunidad de tener una visión local y ver esas oportunidades pues de cerca. Claro, no, es que es fundamental. Pues bueno, pues visto esto, vamos a por el 25. Yo creo que lo más inmediato que tenemos es Donald Trump en la Casa Blanca. ¿Y esto qué implicaciones crees? O mejor dicho, todavía no se sabe, va a llegar en enero y ya veremos. Pero a priori, ¿con qué se está ya trabajando de lo que puede pasar con Trump pensando en la estrategia de 2025? Bueno, hay gente que piensa en términos de cautela, negativos, ¿no? Tarifas. Al mundo no le sientan bien las tarifas, guerras comerciales no suelen sentar bien a los mercados. Pero es cierto que después también plantea una serie de cosas políticas como rebajas de impuestos, desregulación, que suele gustar mucho a los mercados, ¿vale? Suele disparar el retorno del capital en un entorno donde el coste del capital estará a la baja, con la Reserva Federal bajando tipos de interés. Cuando el retorno del capital sube y el coste del capital baja, normalmente los márgenes mejoran, ¿vale? Entonces diría que Trump pues, puede ser un efecto entre neutral positivo para los mercados de renta variable, en particular Estados Unidos, me atrevería a decir. ¿Qué otras variantes vamos a tener o qué tienes en cuenta a la hora de marcar las estrategias para el año que viene, además de las implicaciones que pueda traer la política que Donald Trump lleve a cabo el año que viene? ¿Qué otras cosas tienes en mente ahora mismo? Bueno, más allá del sector exterior tarifario, los tipos de interés, ¿no? Este ciclo de bajadas de tipos de interés que han iniciado los grandes bancos centrales, a ver dónde acaba, ¿vale? Porque hasta ahora teníamos unas señalizaciones de que esto iba a ser profundo, unas rebajas fuertes que podían llegar al 2,5 en Europa, al 3,5 en Estados Unidos. Venimos todavía de niveles altos, ¿no? Pero es cierto que las políticas que se plantean tienen un sesgo inflacionario, entonces esa bajada podría pararse antes. Habrá que ver cómo se lo toma el mercado, ¿vale? La lucha entre Trump y Powell, ¿no? Si va a haber un conflicto ahí, también es algo cuando el Ejecutivo y las autoridades monetarias se pelean, no suele sentarle bien al mercado, ¿no? Somos optimistas ahí, tenemos razones para pensar de que no va a haber tal lucha, ¿no? Y después el otro aspecto fundamental son las guerras. Temas geopolíticos, sí. Las guerras, si tuviéramos la suerte, y no digo ni que pueda ocurrir ni que no pueda ocurrir, pero si tuviéramos la suerte de que uno de los 2 grandes conflictos pues acabase, pues estoy convencido de que el mercado lo celebraría de forma intensa. El petróleo va a seguir bajando, con lo cual esa es una buena noticia, ¿verdad? En líneas generales, para un mundo inflacionista que decías antes, para una política inflacionista que puede llevar a cabo Trump en un momento determinado, se habla de que el petróleo, que es una variante de la cual hemos hablado mucho, hablando de las guerras, ¿no? Y con los conflictos bélicos en los temas energéticos, esa parte a priori no es preocupante para el 25, ¿no? ¿O sí? A ver, cuando hay guerras en el mundo, el primero que se resiente es la energía. Lo vimos en Europa con la invasión de Ucrania, ¿no? El gas, el petróleo. Entonces hay una voluntad también de los productores del petróleo para mantener la oferta bien restringida y defender el precio del petróleo en 80 o por encima de $80. Se ha demostrado que es difícil, le resulta muy difícil.
¿Por qué? Porque esto ya no es como en los años 70, en donde la OPEP dominaba y si cortaba producción disparaba el precio. Ahora tenemos productores no convencionales que ayudan a compensar. Desde ese punto de vista esto es muy positivo. Nos pone un techo en el petróleo que puede ser perfectamente esos 80. Evidentemente si se recrudece mucho una guerra en Oriente Medio que pasa de ser entre dos partes a ser regional, pues podríamos tener ahí pues un conflicto. Alguna tensión más, ¿vale? Pero hoy no lo vemos. No lo vemos esa voluntad de convertir ese conflicto en algo regional. Y la otra cuestión que te decía, oye, la OPEP ya no está sola, tenemos, fíjate cómo en Europa y en Alemania en particular, en donde hemos pasado de consumir 140.000 millones de metros cúbicos de gas a 40.000 millones de metros cúbicos de gas, pues esto lo hemos compensado con gas de Estados Unidos, por ejemplo, Qatar, también Noruega, ¿no? Hay otras posibilidades que permiten que no se disparen los precios de la energía. Por lo tanto, desde ese punto de vista estoy positivo. Si acaba una guerra, la energía caerá. Y eso es favorable para el mercado, sin duda. En activos financieros, para el año 2025, vamos a empezar por la renta fija. En renta fija, ¿qué activos te gustan más para 2025? A ver, en términos de tramos de duración, personalmente me siento más cómodo con tramos cortos que con tramos largos, porque creemos que va a haber una presión alcista en las tasas de los tramos largos, ¿vale? Precisamente por las políticas y las propuestas económicas que vienen de la Casa Blanca, que provocarán esta presión al alza. Entonces es mejor esperar a que las tasas estén más altas para entrar, ¿vale? Porque recuerda que cuando suben las tasas el precio suele caer. Entonces mejor me quedo en el tramo corto, a la espera de este movimiento. Y eso puede contagiar, puede traducirse también en un movimiento similar en Europa, en donde, por cierto, las tasas de los tramos largos están muy intervenidos, digamos que son artificiales, ¿no? Muy bajos, ¿no? Tendrían que encontrar un nivel natural que es mucho más alto, por encima del 3% para el boom, etcétera, etcétera. Entonces, en términos de tramos, mejor corto que largo, ¿vale? Ya habrá tiempo para entrar en el largo, estoy convencido. En términos de riesgo crediticio, si bonos corporativos o bonos gubernamentales, estamos cómodos con los bonos corporativos. El high yield, además, nos gusta porque se ha demostrado por 2 años ya que presenta más o menos la misma volatilidad que un grado de inversión o un investment grade y tiene mucha más rentabilidad, ¿no? De hecho, en nuestras carteras es lo que está colapsando el valor en riesgo, la volatilidad de las carteras, ¿no? Es un buen activo, no vemos quiebras, no vemos un mundo boyante, pero no vemos un mundo en recesión. Esto responde a la pregunta de mucha gente, ¿no? ¿Recesión sí o no? No vemos recesión, ¿vale? En términos de renta variable, constructivo, pero con marcadas diferencias entre mercados. Sí, porque además con todo lo que está sucediendo, Estados Unidos se presenta como muy ganador, ¿no? dentro de las regiones, por decirlo de alguna manera, a la hora de posicionar la renta variable. Sí, mucho me temo que va a ser la reedición del último año y el anterior y el anterior y el anterior, ¿vale? Y cuando esto ocurre muchas veces es que hay una razón fundamental, estructural. La pregunta entonces es, ¿puede ser este año el que marque la diferencia? Un punto de inflexión, ya no sea Estados Unidos quien tire del carro, ¿no? Bueno, pues la respuesta tendrá que ver con si hay algo que cambia estructuralmente. Y nada ha cambiado estructuralmente. Nada. Entonces, y además, fíjate que es cierto que en términos de valoración uno puede echar mano a las cifras y decir, oye, la bolsa europea está barata, ¿no? Quiero decir, el PER está en 13,9, miraba ayer, el PER con los 12 últimos meses de beneficios. Claro, y en cambio en Estados Unidos están 25. Bueno, entonces, oye, pues hay que apostar por Europa. Míralo desde el otro punto de vista. Si entonces la inversa del PER es la TIR de la bolsa, entonces, claro, como el PER es más bajo en Europa, la TIR es más alta, ¿vale? La TIR es del 7%. En cambio, la TIR de Estados Unidos está al 4, algo por ciento. Es decir, las empresas europeas se tienen que financiar vía equity al 7%, y eso es malo. Sí, sí, es mayor. Es decir, ¿está barata? Sí, pero ¿qué significa eso? Que tengo que pagar muy poco precio para la misma cantidad de beneficio. Sí. Tengo que pagar menos precio relativo. Lo que también significa que es bueno desde el punto de vista del inversor, pero es malo para la empresa porque recibirá menos dinero por cada acción o por cada beneficio que tiene que distribuir. Por tanto, se está financiando al 7%. Aquí la reflexión es muy clara. Cuanto más perdure esta situación,
más caro en términos relativos se tengan que financiar las empresas europeas, menos ventaja comparativa y más posibilidades de perder el tren, ¿no? El tren o perder, digamos, puestos en la cabeza de esta carrera. Entonces es importante que pase algo que haga que ese descuento desaparezca y que sean atractivas y que la gente esté dispuesta a pagar más por la renta variable europea, que de momento no se ve ese escenario. Hoy de momento no hay nada en el horizonte que... Hombre, a ver, la finalización del conflicto en Ucrania evidentemente podría ayudar. Beneficiaría más teóricamente a Europa porque el conflicto está aquí. Sí. Pero tendría que darse también otra cosa y es una normalización de los flujos energéticos. Que la verdad es que la mayoría de las importaciones de energía era por gaseoducto desde Rusia, que es muy barato. Claro, eso volvería a poner en el terreno de juego el modelo clásico alemán, basado en energía barata desde Rusia y exportación a China. Bueno, si arreglamos la parte primera de ese modelo, oye, pues Alemania podría abandonar esa tendencia, que ya son 2 años de recesión en Alemania, que significa que Europa ha perdido su columna vertebral y su motor ha agripado. Pero tendría que pasar eso, ¿vale? Puede que la guerra acabe, pero no tengo tan claro que se normalicen las relaciones con Rusia después de estas tensiones. ¿En los mercados asiáticos? ¿Cómo ves los Sin mercados? cambios, seguimos muy cautos con China. El industrialismo ha vencido al economismo, que son tendencias filosóficas desde la perspectiva económica, lo que significa que Estados Unidos ha abandonado esa visión globalista de decir, oye, como economía desarrollada, pues me tengo que centrar en el consumo y los servicios, dejando la manufactura para otros países. Por eso China se convirtió en el hub. Han abandonado esta ideología porque centrarse en servicios como educación, medicina, servicios jurídicos, está bien para los que son médicos, profesores, universitarios y juristas, pero ¿y el resto? Entonces, el resto sufre, especialmente si el otro país no juega en condiciones justas, no hace fair play. Y eso es lo que estamos viendo, no hay un absoluto fair play. El globalismo puede funcionar si todo el mundo hace fair play. Entonces, la primera víctima de este cambio ideológico va a ser China. De hecho, la primera reacción después de las elecciones fue una caída del mercado de China. No valen, ya no cuentan los estímulos de China. Nosotros siempre hemos pensado que no vale con los estímulos, tiene que haber un cambio político y no lo vemos, ¿no? Y habrá que ver Europa si también es una víctima. Y Europa, pues últimamente, en los últimos años, pues oye, pues ha tenido una línea beligerante con esta opción política ganadora en los Estados Unidos. Eso pasó factura, pesó mucho. Y puede volver a pesar. India y Japón, que te gustan. Japón nos gusta, está en plena reforma de optimización del capital para las empresas. Básicamente lo que quieren es levantar el múltiplo, los múltiplos de price to book value, ponerlos a la altura de Occidente. Por la mitad de las empresas japonesas están en price to book value por debajo de 1. Hay que cambiar las estructuras de capital para lograr eso, se está haciendo y esto acabamos de empezar. India nos gusta, India ahora ya no está en la situación que estaba China en el 95, pero está en la situación que estaba China quizás en el año 2005. ¿Vale? Antes decíamos, India es la China del hoy, la India hoy es la China del 95. Ahora decimos, India hoy es la China del 2005, que todavía quedaba mucho recorrido. Y Vietnam nos sigue impresionando mucho las dinámicas internas, de reformas, de aperturismo, sobre todo de aperturismo y memorandos de entendimiento con países tan importantes como con Estados Unidos, ¿no? A nivel oficial, ¿no? Que hacen que India, que tiene mucha influencia de China, pero también Occidente quiere tener influencia, se deje querer por los dos mundos y obtenga lo mejor de los dos mundos. Alex, ¿podemos hablar ya para terminar de rentabilidades, entornos de rentabilidades medias para la renta fija y un poquito la renta variable en líneas generales, para que los inversores inquietos sepan más o menos dónde podemos creer que nos podemos mover? Bueno, va a ser un año diferente en el sentido de que ya no va a ser tanto Standard & Poor's quizás, grandes índices,
Si bien la indexación es una tendencia que todavía va a pesar, porque cuando hablas con las grandes firmas financieras, su criterio de diseño de producto es los costes. Y eso significa que lo que sacan son productos indexados. Sí, al margen de que sea bueno o malo para el inversor. Entonces, pero... si eso es lo que hay que para comprar, la gente se indexará, lo que significa que el Standard & Poor's puede seguir haciéndolo bien. No espero 20%, ni tan solo 15%, espero 11%, 12%. ¿Vale? Europa... no espero expansión de múltiplos, por lo tanto espero una estabilidad, pero es que lleva 2 semanas contrayéndose, por lo tanto es una posibilidad que se vuelva a contraer, pero entre el 0 y el 5% espero para Europa. China espero negativo, me puedo equivocar, aquí lo reconozco, bien, no tengo una confianza absoluta, pero tengo un 60-70% de confianza en que tendrá un retorno negativo, fruto de todo lo que he dicho anteriormente. Los estímulos, si da el paso y estimula masivamente, como parece que ha insinuado, ¿no? Bueno, pues ya veremos qué impacto tiene, pero sería un one-off, sería un impulso y después ya a largo plazo no hay más impulsos porque el dinero se acaba, ¿vale? Entonces el mercado puede leer eso de que esto no tiene una continuidad y puede perder mucho brillo, ¿vale? En India y Vietnam espero dobles dígitos durante no este año, sino el año que viene y el otro, ¿vale? Tengo una visión estructural buena para ellos. Plazo. Creo que la estrategia del friendshoring ganará al nearshoring. Son dos ideas, dos conceptos, ¿no? El nearshoring es apostar por los países o las costas amigas a las grandes potencias económicas, porque si estas potencias económicas salen de China tendrán que trasladar sus centros de producción a costas amigas, a costas cercanas o a costas amigas. Creo que en este panorama global geoestratégico, creo que van a salir ganando. Las amigas van a ganar a las cercanas. Es decir, India gana a México, Vietnam gana a Brasil, ¿vale? Que son centros cercanos a Norteamérica, ¿vale? O a Occidente en general, pero son cercanos pero no tan amigos, ¿vale? Por lo tanto, esa es un poco a grandes líneas, a grandes rasgos, la estrategia, ¿no? Pues buenas expectativas, habrá más volatilidad, pero buenas noticias para esta recta final de este ciclo, donde, como decía al inicio, quienes ya se hayan perdido los 2 últimos años por depósitos o letras, que sepan que están prácticamente en el principio del fin de este ciclo y que no deberían perderse esto, y los que lo hayan disfrutado, pues como son nuestros clientes, pues enhorabuena, y vamos a seguir haciéndolo para ellos con esa profesionalidad y rigor con la que lo hacéis. Así que, Alex, enhorabuena de nuevo y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Y a ustedes hasta otra ocasión en la que de nuevo tendremos otra entrevista tan interesante como la que acaban de ver hasta entonces.